Bueno, hola a todas las amigas y los amigos del Laboratorio Filosófico PEC. Bienvenidos a este sexto encuentro y a este sexto espacio de conversación de voces divergentes, un espacio para la divulgación de acciones que buscan promover eh, escenarios para la educación. Mi nombre es Jefferson Muñoz y bueno, hoy tenemos a un invitado que va a estar acompañándonos en esta conversación que tiene por título Políticas Públicas para la Educación en Colombia. Es un tema que han sugerido o nos han sugerido en el trabajo que hemos hecho con docentes en educaciones, en colegios o instituciones públicos o privados. Nosotros lo poníamos allí como en donde aparecen la descripción del espacio y parece que es una preocupación que tienen también quienes nos dedicamos, o es una preocupación que tenemos quienes nos dedicamos a la educación. Eh, Preguntarnos qué es una política pública, a qué se refiere eso de políticas públicas, cómo se presenta o cómo se organiza una política pública, quiénes están detrás de una política pública y bueno, para eso contamos hoy con la presencia del profesor Alejandro Farieta. Profe Alejandro, muchas gracias por aceptar esta invitación y voy a cerrar un poco mi micrófono para que usted pues pueda saludar a las personas que nos van a estar escuchando o que nos van a escuchar en el espacio. Jefferson, no, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de participar en este espacio del Laboratorio Filosófico PEC, que vengo también siguiendo en redes. Creo que hemos estado más conectados a través de redes que otra cosa. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para de pronto el profe Alejandro y para las personas que nos van a escuchar o que nos están escuchando, eh, ahí en la parte de abajo van a ir apareciendo a través de los banners el tema con el que vamos a estar dialogando hoy. Van a estar apareciendo las preguntas sobre las cuales vamos a estar conversando, pero también van a estar apareciendo algunos banners que indican que cualquier duda, inquietud, pregunta que de pronto le llegue a sugerir esta conversación, por favor no la compartan en el chat de la transmisión en Facebook. Aquí mismo estaremos compartiendo esas preguntas en pantalla y pues por supuesto serán tenidas en cuenta en el diálogo. También pedirles el favor, uno muy especial, todo lo que hace el laboratorio filosófico en clave de redes sociales es muy orgánico. Acá no pagamos para que nos sigan o no pagamos para que la conversación se difunda. Es orgánico en la medida en que quien se conecta porque pues está interesado. Y ese interés, pues qué chévere que lo pueda compartir con otras personas. Entonces, básicamente la invitación es a que quien se conecta, por supuesto que reaccione a la conversación, esto hace que seamos más visibles en las redes sociales y que nos ayude a compartir en sus redes sociales también, pues por supuesto para que podamos allí estar siendo escuchados por otras personas que estén interesadas en el tema. Entonces, gracias de nuevo por escucharnos y bueno, vamos a comenzar. Profe Alejandro, tengo una primera pregunta, tiene que ver un poco con esta intención de saber quién es Alejandro Farieta, a qué se dedica Alejandro Farieta, aparte de ser profesor, cuáles son los hobbies del profesor Alejandro Farieta, un poco que nos puedas contar sobre eso, por favor. Bien, wow. Es una pregunta que siempre sí, me pone a pensar. Bueno, pues yo estudié filosofía en la Universidad Nacional. Intenté hacer un doctorado en filosofía en la Universidad Nacional, pero terminé abandonándolo por muchas razones de la vida. Eh, Después de eso, cuando estaba haciendo el doctorado en filosofía, era el coordinador de filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional, de la licenciatura en filosofía, y ahí creo que ese paso mío por la pedagógica terminó como cambiando un poco mi carrera académica, pero también como la vida entera. Si uno no puede pasar por un sitio, digamos, así, sin que eso lo vaya uno transformando. Después de eso hice una maestría en educación. Quería justamente hacer algo de lo que vamos a hablar hoy, es en políticas públicas en educación. Y ahí decidí irme para el lado contrario, irme para el enemigo. Entonces la maestría la hice en los Andes. Eh, y luego, pues estuve buscando hacer un doctorado en educación y ahora estoy aquí en Inglaterra, en la Universidad de Sussex, haciendo doctorado en educación y desarrollo internacional. Es curioso porque uno cree que Inglaterra es la cuna del neoliberalismo, pero resulta que también es la cuna del neomarxismo y la cuna de los estudios culturales contemporáneos y otro montón de cosas. Mi director de tesis, a quien admiro mucho, no como académico, también como académico, ¿verdad? También como persona,
Él hizo una investigación buenísima sobre el asesinato de profesores que hacían parte de sindicatos en Colombia. Sí, él estuvo trabajando 5 años en Colombia, sobre todo en Cali, en esta región que todos sabemos que es, digamos, tiene una historia bastante violenta. Él estuvo haciendo investigación sobre, digamos, sobre los movimientos sindicales eh, y el asesinato de líderes sindicales en Cali. Y resulta que llego yo acá y me encuentro con un profesor que sabía un montón de cosas de teoría de la que yo no tenía ni idea. Él empezó a hablarme de Orlando Falsborda y pues claro, era muy cercano a gente del Polo Democrático, a Alexander López, porque Alexander López cuando estuvo exiliado terminó aquí en Inglaterra y conoció a mi profesor, por eso él terminó conectado con Inglaterra, conectado con Colombia, perdón. Mi profesor Mario Novelli se llaman, si tienen tiempo para buscarlo, tiene unos trabajos muy interesantes sobre conflicto y educación. Bien, entonces pues eso es lo que hago ahora y así es como la vida me ha cambiado. ¿Cuáles son mis hobbies? Cuando llegué a Inglaterra empecé a revivir muchos hobbies que tenía, sí, y aquí uno cree que la gente tiene más tiempo, entonces puede dedicarse más a ellos. Me encanta tocar guitarra, aunque soy bien malo para eso. Me gusta andar en bicicleta y aquí está buenísimo porque el transporte es muy caro, entonces está muy bien, sí, y es muy chévere andar en bicicleta, bueno, menos en invierno cuando llueve es horrible, pero vamos, eso es como a lo que me dedico. Arreglo computadores cuando tengo tiempo. Sí. eh, Pero una pregunta, profe, que me genera a partir de lo que acabé de escuchar. ujú, Am, Muchos nos preguntaron que por qué cambiábamos la hora del Voces Divergentes cuando siempre era a las 6 de la tarde, ¿sí? mm, Nos preguntaron algunas personas. Y entonces sí, tratábamos de explicarles que el invitado, en este caso, que eres tú, estás ujú. en Inglaterra y estás haciendo unos estudios, pues, allí en el Nuevo Reino, en, Nuevo, Re- El eh, Reino Unido. en Reino Unido, en Reino Unido, en Reino Unido. ¿Por qué Reino Unido? ¿Por qué la Universidad de Sussex? ¿Por qué ir a estudiar a Reino Unido? ¿Por qué allá? Creo que eso fue un poco de suerte. Sí, yo Ok. creo que más que todo fue suerte porque yo, bueno, acabé mi maestría y quería hacer un doctorado y empecé a aplicar a todo lado. Yo quería hacerlo fuera de Colombia. Tenía la idea de salir, buscar cosas por fuera y volver a Colombia. No sé si siempre ha sido como mi idea. Eh, y cuando empecé a aplicar a distintos doctorados, encontré, sí, la opción más fácil que tiene uno en Colombia es Colfuturo para hacer un posgrado en el exterior. Digamos que es como la más sencilla, entre comillas, de aplicar, porque tampoco es tan sencillo, sobre todo en términos económicos. Yo creo que no tanto en términos académicos como en términos económicos, pues porque es un préstamo. Eh, y pues un préstamo, que es más o menos en este momento serían algo así como 150, 200 millones de pesos, pues eso requiere un fiador, entonces eso requiere que uno tenga amigos o familiares, sí, que le sirvan a uno de fiador, sí, y que tengan un capital superior a 1.5 veces eso. Entonces siempre fue como, bueno, tratemos con el futuro, miremos a ver, vamos aplicando y miremos a ver qué sale. Cuando estaba aplicando con el futuro tiene un convenio con Inglaterra Ok. muchas universidades en Inglaterra. Bueno, eran muchas, pero esos convenios se han ido perdiendo. Es otra historia. Eh, y antes de saber lo de los convenios, yo busqué como con quiénes personas quisiera trabajar en el mundo entero y empecé a escribirles. Le Ok. escribí al uno, le escribí al otro, escribí como a, no sé, 30, 40 personas. Eso le toca a uno en ráfaga a ver qué cae, básicamente. Eh, y cuando le escribí a Mario, a mi director de tesis, esa historia es muy entretenida. Yo le escribí el 1 de enero del 2020, justo antes de la pandemia, ese año, 1 de enero, yo me desperté diciendo, quiero hacer un doctorado y lo quiero empezar este año y le escribí. Fue el primero al que le escribí porque, claro, era como uno de los perfiles más altos que había encontrado. Eh, y él me respondió a las 2 horas. Yo pensaba que me iba a responder, no sé, una semana, 2 semanas. Yo dije, algún día de pronto nunca me responde, no importa, le voy a escribir ya. Y a las 2 horas me respondió. Yo quedé así como, ah, sí. Me dijo, chévere su proyecto, me interesa trabajar con gente de Colombia, pero pues la universidad está cerrada, escríbame en 2 semanas. Después, bueno. Eh, eh, y claro, lo primero que me dijo es tenemos que buscar financiación porque la universidad tiene recursos limitados aquí en Inglaterra.
Y en el Reino Unido la mayoría del apoyo económico se va para la Commonwealth, se va para países de la Commonwealth. Entonces, para quienes estamos por fuera de este club, ¿sí? Como Colombia, siempre nos queda súper difícil. Finalmente encontré el convenio con Colfuturo. Colfuturo le da, digamos, el convenio que tiene la Universidad de Sussex con Colfuturo le da una beca completa a una persona de todas las que aplican ese año para Colfuturo. Ese año 2020 que yo apliqué, se presentaron 20 personas a Colfuturo a estudiar en Sussex. Y de esos 20, más o menos lo que hicieron fue como evaluación de la hoja de vida. Y pues finalmente yo fui quien salió favorecido. Para mí es como, bueno, sí me la gané. También un poco triste porque son 19 personas que no van a tener las mismas posibilidades. Entonces es como Es decir, sentimientos ahí una encontrados. persona de las 20. Sí, de todos los que se presenten a la universidad, uno tiene beca completa. Sí. Ese año fueron 20, no sé cuántos serían los próximos años, pero más o menos ese es el promedio. Sí. Ok, ok, ok. Profe, hay otra inquietud que me Ujú, surge y es, justamente tiene que ver con la pregunta número 2, yo la voy a poner aquí en la pantalla. ujú. Sí, Tiene que ver con el pregrado y con ajá, el sí, camino que su merced emprendió, por ejemplo, en el estudio de esto que llamamos filosofía. ¿Por qué ajá, filosofía, profe Alejandro? ¿Por qué esa decisión de estudiar sí. filosofía? ¿Y qué representa Porque, la filosofía para usted? sí, eso es curioso, porque uno, yo creo que uno cuando empieza un pregrado, sobre todo cuando uno es joven, sí, uno es bien ingenuo en muchas cosas. eh, bueno, yo no era tan joven, la verdad, cuando empecé a estudiar filosofía, yo ya tenía 20 años, ya había pasado por una carrera, ya había, perdón, abandonado un pregrado en ingeniería de sistemas. Sí, yo estudié sistemas, hice 3 semestres, me retiré, estuve año y medio vagando, dando vueltas por el mundo y finalmente, sí, pensando como, ¿qué quiero estudiar? La psicología no me convencía del todo, quería estudiar algo con humanidades, no sabía exactamente qué, psicología no me convencía del todo, me gustaba, pero como que algo le faltaba, sociología, como que también, antropología, como que todas las humanidades como que me gustaban, pero no me acababan de convencer. Y siempre tenía alguna razón como para rechazarla, como, no, esta no, pero cuando llegaba a la filosofía era, uy, como, no sé por qué rechazarla. Sí, sí, no hay así como una razón de fondo, al menos que yo tuviera en ese momento, cuando tenía 20 años, para rechazarla. Siempre era como, sí, como que la filosofía siempre las respuestas son incompletas. Entonces eso es algo chévere que me gustaba, me llamaba mucho la atención cuando yo era joven. Sí, que es que no hay como respuestas definitivas. Hoy, 20, mi pregrado lo empecé en el año 1999, ya hace ya bastante tiempo, sí, hace 24 años, wow. Eh, Hoy diría que la filosofía para mí es una cosa muy distinta, que algo ha pasado históricamente con la filosofía, y es que se quedó encerrada en la academia, se quedó encerrada en una facultad, en un departamento de filosofía, y eso ha sido fatal, eso ha sido terrible. Yo creo que no es solo culpa de la filosofía, digamos, no es solo culpa de quienes hacen filosofía, digamos, es también culpa de sí, no, cómo funciona el mundo, sobre todo en la modernidad, en donde en la academia tenemos distintas especialidades y casi que uno tiene como que especializarse en una cosa. Pero claro, justamente cuando estaba haciendo mi doctorado en filosofía me di cuenta que eso que estaba haciendo me estaba quedando pequeño. ¿Sí? Como que, sí, como que quisiera coger la filosofía y encerrarla en una sola partecita y dejarla ahí. Y es como, no, el mundo es mucho más grande. Pero eso no quiere decir que pese a lo que yo estoy haciendo ahora, que no es en sentido académico filosofía, no haga filosofía. Cuando empecé, cuando empecé el doctorado acá, la primera pregunta que me hace mi director de tesis y mi codirector es como, bueno, necesitamos que usted haga la fundamentación ontológica y epistemológica de su tesis. Y yo, wow, ok, menos mal tengo un pregrado en filosofía. Tenía compañeros que no tenían ni idea de eso y estaban súper perdidos, que era la primera vez en su vida que leían a Foucault y estaban completamente, sí, como en shock. Sí, como no sé, como porque el director de test le dijo como, bueno, no, no a mí. Yo finalmente escogí una cosa muy rara que se llama realismo crítico. De pronto algún día podemos hablar de eso un poco. Pero pues la mayoría, sobre todo en las ciencias sociales, los que
son o bien marxistas o bien postestructuralistas, y entonces hay una pelea en las ciencias sociales entre unos y otros, todos estos peleando contra los positivistas. Entonces casi que le tocó uno escoger, y claro, llegaban mis compañeros y empezaban a leer Foucault, no entendían un carajo, es como, no, venga, yo le ayudo, yo tampoco entiendo mucho, pero pues un poquito más, sí. Entonces, claro, es como uno sigue haciendo filosofía. Sí, incluso yo creo que en cualquier momento de la academia, yo, digamos, eso también ha sido bonito de estudiar a los antiguos, Ajá. que fue lo que quise hacer mi doctorado en filosofía. Eh, y es que para los antiguos la filosofía era más que la academia, era mucho más, era una manera de ser en el mundo. Sí. Ok. Y esa idea me parece muy poderosa. eh, y yo creo que la filosofía tiene mucho más para decirle al mundo, pero también depende de cómo los filósofos abordamos la filosofía, porque si lo abordamos como Ok. solamente un trabajo puramente académico, puramente me siento a leer y a escribir y a pensar en estas cosas, eh, yo creo que esa no es la idea para los antiguos. Sí. Tuve la oportunidad de leer algo que Ujú. escribes con el profesor Alejandro también, con el profe Alejandro Ah, Murillo, sí. que siento que da cuenta de eso que estás mencionando, de la filosofía como Ujú. forma de ser en el mundo, a Sí. partir de, bueno, de toda esta idea que persiguen ustedes detrás de lo que significa un personaje como Sócrates para la filosofía. Ajá. Esa lectura que hacía de ustedes en ese capítulo, el primer capítulo de ese libro, eh, que ahorita en un momento te pido por favor que puedas contarle a las personas cuál es el título pues, del libro. Ujú. Eh, Me ponía a pensar en una cosa muy particular y es, hoy la filosofía está siendo vista de distintas maneras. Ya, yo voy a mencionar tres por lo pronto. La primera, hay personas que consideran que la filosofía no enseña, no dice nada y entonces uno ve cada vez que va pasando el tiempo como por ejemplo, en las instituciones de básicas se les va quitando como espacio y protagonismo Ujú. y termina la filosofía fusionándose con otros saberes, pero el énfasis está en esos otros saberes, ¿sí? Eso es como lo primero. Lo segundo está en quienes de pronto dicen, la filosofía aporta, bueno, y hay unas miradas muy particulares, ¿no? Aporta para ser críticos, aporta para saber leer, aporta para una filosofía como muy académica, por llamarlo de alguna manera, muy para preparar para la academia. Ujú. Y está un tercer grupo de personas, bueno, insisto, hay muchas, yo simplemente estoy nombrando de pronto a tres grupos que me he encontrado como muy comunes. Y está el tercero, el que piensa que la filosofía es una vaina que se enseña linealmente, comenzando por los primeros que pensaron hasta por los últimos que pensaron, ¿sí? Y entonces Ujú. uno termina haciéndose preguntas, como cuál, por ejemplo, ¿qué relación existe entre la filosofía? Bueno, ¿cómo ve su merced la filosofía? Para el profe Alejandro, cómo ve la filosofía y cómo aporta para la vida, para la formación, para la educación? Me gustaría que nos contara un poquito sobre eso porque Sí. creo que nos sirve como telón para, para ver qué incidencia, por ejemplo, tiene la filosofía en eso de políticas públicas, si tiene Ajá. algo que ver, sobre todo porque muchos estudiantes en las universidades piensan que filosofía es solamente para ser profesor y hay filósofos en muchos campos haciendo Ujú. cosas muy interesantes. No sé, le cedo la palabra. Bien, uy, digamos, mi posición personal con respecto a la filosofía es que primero, o sea, yo creo que en serio nos, nos creímos este cuento de que el filósofo es solo un profesional, de Ujú. que solo alguien que tiene un título en filosofía, o de que alguien que podamos llamar filósofo es solamente alguien que tiene un título en filosofía. Yo creo que eso no es cierto, ¿sí? Sí, yo creo que eso, digamos, es una concepción, sí, justamente moderna de la filosofía, pero en la antigüedad eso no pasaba así. Le decimos, sí, filósofo a Sócrates y él nunca fue a una universidad, no tiene un título que prueba que es un filósofo. Sí, Ok, ¿por qué llamamos a estos personajes, sobre todo en la antigüedad, porque los llamamos filósofos? Yo sí creo que es porque ellos, eh, digamos, esto es más o menos lo que dice Pierre Hadot, que es un estudioso contemporáneo de la filosofía, que es como quien reviva o quien propone esta tesis de que la filosofía en la antigüedad era más bien una forma de vida, una forma de vivir en el mundo. Él lo que dice es que los filósofos en la antigüedad, y las filósofas que también había,
y hartas, lo que pasa es que la historia las ha opacado, eh, se trataban de vivir su manera con ciertas convicciones, pero no solo con ciertas convicciones, sino como poniendo a prueba justamente esas convicciones. Y claro, los ejemplos más radicales de eso son justamente, yo creo que Sócrates y Diógenes el Cínico. Ok, Sí, sí, yo creo que son los ejemplos más radicales al respecto. Eh, pues a Diógenes lo llamaban Sócrates furioso, sí, y Diógenes se consideraba a sí mismo como un seguidor de Sócrates, pero muy a su estilo, muy al estilo cínico. Eh, pero ellos, digamos, pretendían vivir, digamos, conforme a lo que pensaban sobre el mundo, pero siempre lo que pensaban sobre el mundo estaba o era sujeto a ser evaluado eh, en parte racionalmente, pero también en parte emocionalmente. Sí, sí ok. digamos, esta división entre razón y emociones es una distinción también moderna, pero en la antigüedad esa distinción era mucho más fina y sí, mucho menos clara de lo que la tenemos ahora. Eh, pero era siempre esta idea de examinar todo a lo que nos sometemos. Sí, entonces, claro, no le dicen, no, es que, por ejemplo, esta visión de que la filosofía es la creación de conceptos, ¿sí? Que creamos conceptos, creamos como, sí, unas representaciones mentales con las cuales como que nos acercamos al mundo. Sí, tenemos una teoría en la cabeza y con la teoría entonces vamos andando por el mundo y el mundo nos puede cambiar la teoría o nosotros vamos cambiando el mundo de acuerdo con nuestras concepciones que tenemos en la cabeza. Pero hay algo que se le escapa a él, es que esto es bien, creo que es como Rancière quien le responde a él, ya no me acuerdo, diciéndole como hay algo que nos falta, es justamente eso de que el problema es que nunca podemos, ¿sí? Estar completamente seguros de nuestro aparataje conceptual que tenemos en la cabeza y ese es el valor como fundamental de la filosofía. O sea, se trata de cuestionar todo sí, Sí, hasta sus más profundas consecuencias, pero yo creo que este es un pero importante y es que uno cree que el filósofo se dedica simplemente a cuestionarlo todo y entonces qué fastidio, mejor yo me encuentro, si veo un filósofo caminando en la calle, mejor me cambio de acera porque va a empezar a cuestionarme. Yo creo que eso le pasaba a todo el mundo en la antigüedad cuando veía a Sócrates, era como muy bien Sócrates, corran porque aquí va a empezar sí. Eh, yo creo que hay algo que le falta a esa, digamos, a esa caricatura, y es que el filósofo también se preocupaba por construir cosas en el mundo. Sí, ujú, sí, preocupaba, y aquí es donde podemos conectar con el tema que es con ok. políticas públicas, y es que los filósofos en la antigüedad se dedicaron a hacer política en serio. O sea, Platón en serio trató de construir su república en Siracusa y fue un desastre y lo vendieron como esclavo. Menos mal tenía familia rica que pagó su rescate, ¿sí? Porque si no hubiera sido por eso, no hubiéramos sabido quién es Platón, ¿sí? Eh, si hubiera desaparecido para la historia. Platón participó en la política de su tiempo activamente, ¿sí? Es curioso porque no entre los que consideraríamos hoy como los buenos, él era un antidemócrata radical, sí, pues no tan radical, pero digamos, o sea, no creía en la democracia de su tiempo, sí, creía que por eso habían matado a Sócrates, por ejemplo. Eh, Aristóteles también participó a su modo en la política de su tiempo, sí, de hecho, justamente por eso cuando se muere Alejandro Magno, Aristóteles huye de Atenas porque si no lo van a matar, sí, sí, porque digamos, se exponía a un juicio político como el de Sócrates, porque pues, en el momento en el que Alejandro Magno muere, pues empieza como una tendencia anti-Macedonia en toda Atenas y él prefiere huir antes que quedarse en Atenas y ser enjuiciado. Sí, y pues muere un año después. Incluso personajes como Diógenes, sí, también, digamos, a su estilo se meten en política. Pues Diógenes, ¿qué hace? Se la pasa burlándose todo el tiempo de Alejandro Magno. Pues no todo el tiempo, pero sí, y se la pasa burlándose. O sea, Diógenes era como, digamos, algo así como un Jaime Garzón, sí, Ujú. pero muy al estilo antiguo. Sí, valgan, o sea, la analogía tiene muchos pelos, sí, no la voy a defender a capa y espada, pero digamos, ese es el papel de un filósofo en la sociedad también, sí.
Yo sí lo podría Ah, decir, bueno, ¿y por qué no llamamos a alguien como Jaime Garzón un filósofo? En cierto sentido, ok. también lo era. ¿Sí? ¿Sí? A propósito de esas Ujú, creaciones, de ese papel que tiene el filósofo de hacer cosas en el mundo, ¿sí? ujú, Y mencionabas sí, que esto justo se unía con lo siguiente y es, desde la mirada de un filósofo, de alguien que ujú, tuvo esa formación, ¿qué es una política pública, profesor Alejandro? ¿Para qué sirve una política pública? ¿Cómo se ujú, desarrolla una política pública? Mejor dicho, vamos a escribir, decíamos tras bambalinas que estas preguntas ujú, son enormes, ¿no? Pero si es ujú, sí. posible, si se pudiera, ¿cómo podríamos responder a estas preguntas pues, que aparecen en pantalla, que son enormes cada una? Pero ¿cómo podríamos decir algo para hilar un poquito, para dejar una pincelada de cada una? ¿Qué es una política Ujú. pública? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se desarrolla? Bien. Eh, yo creo que, digamos, empecemos por lo básico. Digamos, una noción muy básica de política pública es algo que se propone desde, digamos, desde el gobierno, ¿sí? Sea quien sea que esté gobernando, para transformar algo dentro de la sociedad. Digamos, esa es Ujú. como una noción así súper básica de política pública. Es el gobierno dice, vamos a hacer esto y con esto pretendemos lograr tales cosas. Sí, vamos a, Ok. no sé, hay, o sea, cualquier acto legislativo, cualquier ley, cualquier decreto, cualquier, digamos, cualquier cosa que se haga desde el gobierno se considera política pública. Ahora, pues, ¿para qué sirve? Esa es la gran pregunta, porque es que las políticas públicas en general sirven para unos poquitos, pero no para todos. Ese es, Ok. digamos, el gran debate en política pública es quién puede participar en la creación de una política pública, en la creación y en su desarrollo. Bien, eh, y claro, yo vamos, me he especializado más en política educativa, más que en otra cosa. No conozco mucho de, digamos, lo que sucede en otras áreas, pero en política educativa en Colombia la historia es un poco deprimente. Sí, la historia es un poco deprimente porque la cosa va así. Seguramente quienes son profesores de colegio han escuchado que hace unos años había como el Plan Decenal de Educación y cada 10 años, creo que el último fue 2016, 2017, que hicieron el Plan Nacional de Educación y entonces había un montón de cosas para organizar el Plan Nacional Decenal de Educación. Pero ese Decenal de Educación, aunque lo propone el ministerio y aunque el ministerio hace un gran esfuerzo para, digamos, para recoger información para ver qué se necesita en términos de educación a nivel nacional, en educación pública a nivel nacional, el problema que tienen los planes decenales de educación en Colombia es que esos no están sujetos a recursos más allá de lo que ya tiene el ministerio. Sí. Ok. O sea, ahí no hay plata adicional. ¿En dónde está la plata adicional para proyectos en política pública? En Colombia solo están en los planes de desarrollo de los gobiernos. Sí. Cuando el gobierno, el que sea, ahorita el gobierno Petro, propone su plan de desarrollo, ese plan de desarrollo va, ese sí va con recursos. Sí, ese sí va con recursos adicionales. Si ahí se propone algo, eh, pues claro, eso está, digamos, atado desde el mismo plan de desarrollo y por su aprobación en el Congreso, digamos, porque este es, digamos, es lo que sucede con los planes nacionales de desarrollo, es que los propone el presidente de la República, los propone el Ejecutivo, pero los aprueba el Legislativo. Sí. Ok. Entonces, al tener esa combinación de los dos es que tenemos tanto recursos como realmente mm, como, como poder político en serio para poder ejecutar los planes de desarrollo. Eso quiere decir que lo más importante en un país son los planes de desarrollo. Sí, porque los demás planes tienen, por lo general, tienen esto de que tienden a fracasar porque carecen de un presupuesto fundamental y es el de los recursos adicionales que eso necesita. Sí, Ok. sí, yo creo que digamos, las grandes políticas educativas de los últimos años, eh, todas han provenido de algún plan de desarrollo. Sí, todo lo que se haya cambiado, sí, en algo es porque algo pasó en el plan de desarrollo que apoyó esa idea. Sí, cosas como el PAE, por ejemplo. Sí, Ok. sí. El PAE se venía proponiendo desde hace muchos años, pero empezó a funcionar cuando, yo no me acuerdo quién fue,
creo que fue desde el gobierno de Uribe o el anterior que empezó a funcionar, desde Pastrana que empezó a funcionar el PAE como, digamos, como, aunque creo que venía del gobierno anterior, creo que venía el gobierno de Samper, se venía la propuesta de hacer el PAE. Y eso tiene un camino muy largo hasta que se institucionaliza. O sea, eso fueron 20 años desde que se propuso por primera vez, ¿sí? Hasta lo que tenemos ahorita en el que, donde más o menos funciona, más o menos, porque igual todavía hay un montón de problemas con programas como este. O, sí, por ejemplo, esta idea que tiene el gobierno de agrandar las universidades públicas, eso va a tomar mucho tiempo, sí. Eso va a tomar mucho tiempo porque eso requiere no solo financiamiento, sino que eso requiere agrandar las universidades en términos de planta, eh, de profesores, de administrativos, o sea, eso requiere como una inercia muy grande y si no hay como continuidad, ¿sí? Es muy difícil, digamos, digamos, esto que se propone, o sea, al principio como sí, lo que siempre pasa con esto es con lo que pasa se me olvidó, en los planes de desarrollo, digamos, es que la primera vez que pasa esto es un piloto, sí, pero eso no se institucionaliza hasta que, digamos, hasta que no haya como una ley, ¿sí? En la Ok. que esto empiece digamos, a cambiar más allá del plan de desarrollo. Porque cuando uno lee los planes de desarrollo en Colombia, si uno lee las partes finales de los planes de desarrollo, sí, es derogando todo lo que se hizo anteriormente. Y eso es un desastre en Colombia. Sí, es un desastre porque al final no sabemos si era bueno, si era malo, si sirvió, si no sirvió. Sí, Y es sí, una forma de muchas, proceder en muchas cosas, ¿no? sí, Quien llega, sí, tumba todo. Es decir, sí. no hay un ejercicio porque así como sucede en lo grande, que en este caso es el Ujú, Estado, también ujú. sucede, por ejemplo, en lo pequeño y estoy pensando, por ejemplo, en las instituciones. Quien Sí, llega no mira los procesos de quienes estaban y lo que ujú, dejaron, sino que lo obvia, ni siquiera lo mira. Y sí, eso, esa ausencia de trazabilidad ujú. termina afectando, ¿no? Termina afectando. Sí, es fatal, es fatal. Bueno, aquí entre chiste y chanza, pues justamente lo que yo estoy haciendo es, cuando yo era el coordinador de la licenciatura de filosofía en la pedagógica, el gobierno Santos propuso, digamos, un montón de reformas para los programas de licenciatura a nivel nacional. Yo lo que estoy haciendo es, y es más a lo que me dedico ahora, sí, más que digamos, como al planteamiento de política pública, me dedico más a la evaluación de política pública. Sí, a Ok, mirar si las cosas funcionaron o si no funcionaron. Cuando yo estaba, eh, digamos, cuando estaba en la pedagógica, claro, para mí era como, no, este plan es un desastre, pusieron acreditación obligatoria para las licenciaturas, esto va a ser un súper desastre, se cerraron más de 100 programas a nivel nacional. O sea, más o menos uno como que prevé lo que va a suceder. Eh, pero luego llega el gobierno Duque, ¿sí? Y pone una nota en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y dice, esto se cancela, fin. Y es como, bueno, sí, está mal, pero una razón, no hay razones. Sí, sí, no, claro, más sí. de las razones políticas, porque es que odiamos a Santos, entonces destruyamos todo lo que hizo. Es como, "Uy, espere, pues espere un momento, porque, claro, porque ni siquiera sabemos si funcionó o no. Sí, Sí, sí. carajo. Sí, entonces digamos, es algo como bien complicado de cómo funciona la política pública, al menos en Colombia, y lo peor de todo es que eso no pasa en Colombia, eso pasa en el mundo entero. O sea, uno cree que eso es mal de Latinoamérica, pero no. O sea, conocí amigos neozelandeses en donde me decían, allá es igual porque ya se turnan uh, 4 años los Tories, 4 años los liberales, y se la pasan deshaciendo la política pública y mal que bien hay medio una inercia y eso es lo que hace como que un país como Nueva Zelanda más o menos, digamos, ahorita sea así como de los más como tranquilos del mundo. Profe, Pero sí, discúlpeme ujú. porque eso le apunta justo a esa última pregunta y entonces uno cómo habla de calidad educativa Uy, cuando sucede eso. ay, ahí es donde nos metemos en unas discusiones todavía más complejas, porque uno cree que, digamos, hay este presupuesto, que es más bien teórico, aunque yo creo que nunca ha sido como, digamos, como implementado,
que el Estado es autónomo en determinar sus leyes, digamos, Ok, lo que se concibe como, digamos, sobre todo en ciencia política y en sociología, más en ciencia política que y en relaciones internacionales, como la concepción westfaliana del Estado. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Westfalia, que esto fue cuando eso fue en el año 1600, no me acuerdo, que ahorita sí, se me borra en la cabeza. En el Tratado de Westfalia había un montón de gente peleándose por lo que quedaba del Sacro Imperio Romano Germánico. Sí, estaban los españoles peleándose por la parte que era como flamenca, pero además metiéndose por ahí hacia lo que hoy es Alemania. Estaban, digamos, sí, el Imperio Austrohúngaro también peleándose, o sea, todo el mundo dividiéndose Alemania, y esto fue la guerra de los 40 años en Europa. Cuando llega el Tratado de Westfalia, una cosa que firman todos los países es que van a dejar de interferir en la política interna de cada uno de sus países. Entonces, a partir de ahí surge como este mito, yo creo que es mito más que otra cosa, de la concepción del Estado, westfaliana del Estado, ¿sí? Que cada Estado es autónomo en determinar sus leyes y por eso no, digamos, cada vez que hay una intervención de un país sobre otro, lo que hay es una guerra. ¿Sí? Sin embargo, sí, porque esto es un mito y porque en cosas como la calidad educativa eso se ha vuelto un mito, sobre todo en los últimos tiempos, porque tenemos ahora estas cosas que se llaman como pruebas internacionales de educación que nos sirven para medir la calidad en, digamos, en contextos internacionales, sí, como PISA. Sí, PISA es tal vez como la más importante, no es la más conocida, la que más bombo se le hace, pero aparte de PISA hay otro montón de pruebas, sí, eh, internacionales. Eh, ¿Y qué ha sucedido con esto? Pues que resulta que con estos como concepciones o conceptos de la calidad educativa se ha empezado a interferir en distintos países en el mundo. Eh, sí. Por ejemplo, pues claro, eh, esto no es una idea de PISA, sino que esto es una idea muy vieja del Banco Mundial, ¿sí? Del Banco Mundial y es, pues necesitamos calidad educativa en, digamos, digamos, en donde hubo, así como, no, donde fue como más, como violento, como llegó. Digamos, lo que hizo el Banco Mundial fue con ay, se me olvidó, eh, mi cabeza. Eh, Ay, lo tenía en la cabeza hace un momento. Eh, ya casi llega. Lo siento Casi. cerca. Oh, hablo de eso todo el tiempo y se me acaba de olvidar. Y me hablan de eso todo el tiempo. Yo Eso voy a pasa como tener que cuando buscar. uno de tanto escribir termina cambiando letras, escribiéndolas al revés. eh, suele pasar así. Mm, sí, eh, no, se me olvidó. Mientras que lo vas ahí Mientras que, sí, referenciando, de pronto hacerle ujú. a las El personas que nos ajuste vayan. estructural. El Ah, ok, ok, ajuste ok, estructural. ok. Fue una cosa que hizo el Banco Mundial en los países de África entre los 80 y los 90, en que consistió el ajuste estructural. Es como, pues estos países en los 80 y 90 en África, eh, todos pobres, eh, y claro, necesitando como invertir, sobre todo en términos de calidad educativa. El ajuste estructural, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue prestarle plata a estos países con la condición de que mejoraran, digamos, que mejoraran en términos de calidad su educación, porque la educación, pues, porque, digamos, la idea que estaba detrás de esto es la teoría del capital humano, y es que entre más sepan las personas, eh, mayor capital poseen, y eso se ve reflejado en ingresos, y eso se ve reflejado en Producto Interno Bruto al final de cuentas. ¿Sí? Sí. Esta es una teoría de los 60, digamos que es la teoría por la cual a uno le dicen estudie mi hijo, que eso es lo único que no le Ajá. van a robar, porque así puede ser alguien en la vida. ¿Sí? Esta teoría es de los 60, la teoría del capital humano. Entonces, cuando el Banco Mundial le presta toda esta plata a los países, sobre todo africanos, pero también pasó en Latinoamérica, eh,
digamos, lo que esperan es, digamos, que haya digamos, que haya una, digamos, los países, sí, al, digamos, al recibir estos dineros están perdiendo un poco de su autonomía. Están perdiendo un poco de su autonomía, pues porque un poco terminan siendo susceptibles de las políticas que les proponga el Banco Mundial para hacer en sus países. Ok, Claro, el efecto que tuvo el ajuste estructural en toda África, ¿sí? Fue no el crecimiento económico de estos países, sino más bien al contrario, un estancamiento o como pasó en Zimbabue, que tenían una inflación del 10.000% al año. ¿Sí? Entonces, claro, muchas veces, digamos, hay como noción estándar de calidad educativa es justamente la que viene del capital humano y es ujú, eh, calidad educativa solamente eh, cuando la educación tiene efectos en términos económicos. Y eso es terrible, ok, eso es fatal, sí, porque es que cuando uno habla de calidad educativa no habla sobre todo, pues, al menos en un salón de clase uno nunca lo pone en esos términos, sí. Hay otras maneras de ver la calidad educativa y yo creo que tenemos un serio problema en este momento y es que como tenemos este discurso de la calidad educativa con la que básicamente, no todos, pero el 80% de los maestros estamos peleando, pues entonces creemos que lo mejor es olvidarnos por completo del concepto de calidad y eso es un desastre. Sí, eso es un desastre porque yo creo que, sí, una cosa es que, digamos, haya toda una ideología neoliberal detrás del concepto de calidad educativa, pero otra cosa es que tengamos que obviar por completo el concepto de calidad. Sí, sí, yo creo que ok. es, sí, y no hay, yo creo que no hay en este momento como una postura clara o como una idea clara desde ninguna parte del mundo de en qué consiste la calidad educativa sin tener esta visión neoliberal. Sí, y Profe, eso. en ese tire y afloje, porque Ujú, lo siento así, lo percibo como un tire y afloje entre lo que se percibe de quien está en el aula ujú, versus lo que se percibe respecto a quien está, digamos, en una instancia, si se quiere, de poder y que puede sugerir esas políticas públicas cubiertas o, sí, o con un manto de cuánto me produce en términos ujú, económicos, ¿sí? En ese tire y afloje, eh, cuáles son entonces, perdóname, la pregunta es cómo presentar o cómo se presenta eh, una política pública y quién entonces debe estar detrás de una política pública ujú, para que tenga, y yo no sé si decirlo de esta manera, pero bueno, lo voy a decir, como para que tenga un sentido, para que ujú, esa fricción de ese tire y afloje comience a aflojar un poco, que ujú, se presenta una política pública y quién está detrás de una política pública. ujú. Bueno, yo creo que el asunto, claro, y sobre todo ha pasado mucho en este país, es que quienes están detrás de las políticas públicas son los gobiernos de turno, ¿sí? Y, digamos, esto es un poco trillado, pero pues vale la pena decirlo de nuevo, y es que muchas veces las políticas públicas se proponen de espaldas al pueblo, ¿sí? Y en muchos casos, sí, incluso contra el pueblo. Ok. eh, Como yo creo que el caso más paradigmático fue justamente eh, la reforma a digamos, a los impuestos que se quería hacer en el gobierno Duque, Ujú. ¿sí? Que era súper nocivo en particular para la gente es clase media, media baja, baja, y ahí para abajo. Eh, pero en otros casos, digamos que no es tan nociva, igual se hace de espaldas al pueblo porque es que uno diría, y yo creo que en parte, por ejemplo, esto fue parte de lo que sucedió con las reformas que quiso hacer el gobierno Santos. Es que él dijo, no, lo mejor es que hagamos esto, pero sus razones eran terribles, porque no es porque salieran de la gente o porque salieran de las necesidades de las universidades, sino que eran unas razones externas a ello. Entonces, claro, por lo general hoy en día digamos yo creo que hasta el gobierno Petro, yo creo que un poco es una buena idea del gobierno Petro escuchar a la gente antes de proponer un plan de desarrollo, es una muy buena idea.
Sí, ahora que cómo se ejecuta, pues es un gran problema, pero yo creo que para que una política tenga éxito, lo primero que tiene que hacer es que tiene que surgir de las necesidades que tienen las personas. Sí. Claro, que quiénes son los actores, pues es que hay un teléfono roto muy grande hasta cuando uno llega a quien tiene el poder, ¿sí? Y quien termina diseñando la ley, ¿sí? Pero yo creo que entre menos descompuesto esté ese teléfono roto, más posibilidades de éxito tiene una política, porque claro, lo que sucede con muchas políticas es que se proponen, pero como a la gente no le interesa, como la gente no le ve eso para Ujú. qué sirve, no le ve lo bueno, pues ¿qué pasa? Eso por el camino se desbarata. Entonces incluso yo creo que es muy poco inteligente, ¿sí? Proponer una política pública de espaldas al pueblo, porque es que eso, a menos de que uno lo imponga por la fuerza, ¿sí? Sí. Eh, eso va a ser un fracaso. Y yo creo que en términos, sobre todo de educación, eh, sí, las políticas educativas deberían salir de los salones de clase, ¿sí? Ajá, claro. Sí, de los salones de clase y de los estudiantes y de los profesores y de los padres de familia, digamos, de ahí eso tiene que ir hasta arriba y luego volver a bajar, sí, porque si se propone solo desde arriba con una visión, no sé, paternalista de la educación es un desastre, eso no va a funcionar porque al final es como, sí, nos vamos a quedar eh, con esta idea como de que no, es que la política no funciona porque es que la gente es muy bruta y no sabe cómo implementarla. Es como, uy, Ok, no, un momento, sí, esto no es así. O sea, y no, porque, claro, no es que la gente no tenga necesidades, sino es que la gente no crea que no tiene ningún tipo de necesidad. No, claro, y en un país como Colombia, obvio que la gente mejor que nadie sabe qué necesidades tiene. Sí. ok, ok. Eh, Sí, entonces, ahora, Eh, ¿qué quieres? Sí, ¿quiénes son los actores? Yo creo que históricamente esto ha ido cambiando y es que cada vez hay más actores y eso está muy bien. Lo que ujú, pasa es que entre más actores hay, es más difícil el diálogo. Sí, claro, sí, claro, es más difícil el consenso, llega a un exacto. acuerdo. Sí, Hay una cosa en Colombia y en el mundo, hay unos fenómenos, por ejemplo, hay fenómenos de violencia, hay unas cuestiones de ujú, desigualdad e inequidad. ujú, Dentro de la pregunta que sigue, que la voy a poner acá de una vez, estamos ujú, hablando de escenarios de guerra ujú, fuerte, ¿sí? sí, ¿Cómo una política pública aborda temas como estos, como la desigualdad, la guerra, la violencia? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Me haces pensar ujú, con lo anterior que decías, de esta idea de las políticas públicas se, se generan a espaldas de las personas, ¿sí? Y entonces yo pensaba ujú, en esas personas y pensaba también, a propósito del trabajo que hacemos en Escuela para el Barrio, ujú, se concibe que se hace a espaldas de las personas una razón, esa que tú mencionabas de ellas o ellos no están preparados, no saben cómo hacer política, no saben cómo se organizarse, no saben, entonces ujú, hay como que decirles cómo es que lo hagan, ¿sí? ajá, Y esta es la ley y cúmplanla, ¿sí? ujú, Porque ustedes no saben cómo organizarse para presentar, por ejemplo, un proyecto de ley, entonces cúmplanla. ujú, Entonces, esa es una forma de decir, hacemos política a espalda de la gente y el problema de hacerlo es que justamente cuando se convierten en decretos, cuando se convierten en sentencias o en lo que sea, ujú, no terminan dando respuesta, por ejemplo, a estas problemáticas de desigualdad y terminan llevándonos a la violencia y a la guerra. ¿Cómo pensamos ujú. entonces una política, o digamos desde la educación, una política pública desde la educación que involucre estos temas de desigualdad, de guerra y de violencia, profe? Yo creo que empecemos por la más importante de todas, que es desigualdad. Sí, Ok, que es desigualdad porque es que históricamente el sistema educativo en parte ha sido uno de los grandes responsables de la desigualdad que tenemos en Colombia en este momento, por ejemplo. ok. ¿Sí? Y pues, ¿por qué? Porque es que el sistema educativo termina siendo súper selectivo. Sí, Ujú. súper selectivo es que, digamos, bueno, en este momento, desde hace muchos años tenemos como educación básica gratis en Colombia, eh, pero el sistema educativo de por sí ya, o sea, ya es, ¿por qué selectivo? Sí, porque es que uno
para recibir buena educación, pues tiene que ir a un buen colegio, ¿sí? Pero si uno es pobre y vive en un barrio pobre en donde el colegio pues no es tan bueno, uno tiene dos opciones. O tratar de irse a otro colegio y entonces Ujú. hacer un esfuerzo doble o el triple para moverse a un colegio en donde haya mejores condiciones, ¿sí? O simplemente se quedó en el barrio en donde pues el colegio es bien malito y no tiene posibilidades después de pasar a una universidad cuando salga del colegio, ¿sí? Y uno cree que eso solo pasa en Colombia, pero no. De hecho, hace poquito me encontré un barrio aquí en el pueblito donde vivo, ¿sí? Ujú. En donde pues el colegio es bien malo, nadie quiere mandar a sus hijos ahí porque ninguno de ellos puede pasar a la universidad. Y, wow. Sí, sí, no solo, o sea, pasa incluso, bueno, lo que pasa es que, sí, Pasan las muchos mejores de, familias. sí, pasa en las mejores familias. Claro, en los países menos equitativos eso no pasa, pero, ¿no? O sea, el Reino Unido ahorita está entre uno de los países más desiguales de toda Europa. Sí, sí, que es una cosa Caramba. como muy loca, pero pues pasa. Y pues lo peor de todo es que ahora, digamos que es parte de discusiones mucho más grandes, sí, es que aquí es donde están, aquí en Estados Unidos sobre todo, es donde están los grandes ideólogos estos que defienden que la desigualdad no es ningún problema social, sí, que eso no es un problema, que eso es normal, que eso es natural, que eso es la selección natural, funciona así, sí, que hay unos débiles y otros fuertes, fin, para de contar. Eh, entonces, claro, ahí uno se enfrenta a un problema un poco más grande, sí, y es más bien de tipo conceptual, y es cómo probar que la desigualdad realmente es un problema que afecta a la sociedad. Ok, Sí. ok. Pero devolvámonos a cómo la educación, digamos, o cómo la educación, digamos, históricamente ha terminado pues generando estas desigualdades, porque depende del colegio al que uno vaya, depende de cosas muy básicas como la educación de los papás, ¿sí? Ujú. O sea, casi que la educación de los papás, esto es una cosa súper triste, pero en Colombia la educación de los papás casi que le determina a uno su vida académica. Sí, sí, súper triste porque es que uno, sí, sí, no, digamos, no se trata de ser, digamos, de ser determinista, es que si los papás no terminaron la primaria, usted está condenado a que si acaso termina bachillerato y ya está. No, digamos, eso no pasa. Obvio que hay excepciones, pero, digamos, para quienes, para quienes vienen de estas condiciones familiares, eh, como inferiores en términos académicos, en términos educativos, eh, subir en el sistema es mucho más difícil. Ir a la universidad es más difícil, entrar a un posgrado es todavía mucho más difícil, hacer un doctorado todavía es más difícil. Es claro, eh, ¿qué sucede? Pues que tendríamos que hacer una política pública en la que se enfrenten estos problemas como la desigualdad. ¿Sí? Y yo creo que en Colombia ahorita hay muchas discusiones muy interesantes conceptualmente, pero también hay que ponerles mucho cuidado a futuro que yo creo que requieren mucha atención. Eh, por ejemplo, esta idea del gobierno de matrícula cero en las universidades desde ya. Sí, Ujú. o sea, yo soy un defensor acérrimo de que la educación debería ser gratuita para todo el mundo, pero en Colombia tenemos un problema adicional y es el problema de selección en las universidades públicas. Ok. Entonces, es que si cualquiera pudiera entrar a estudiar, no hay ningún problema, pero es que resulta que a la universidad, a la nacional se presentan al año, no me acuerdo cuántos son, 200.000 personas, una cosa así, y En entran diferentes 20.000, carreras. sí, y en diferentes carreras son como 200.000 personas que se presentan y entran 10.000, sí, o sea, ahí la selección es muy dura, sí. Entonces, si uno pone, digamos, haciendo el experimento mental, sí. Sí, en este momento, claro, digamos, la gente que viene más o menos como de una familia más o menos educada y que tiene más o menos los recursos, pues va a estudiar una privada porque dice, no, pues en la pública de pronto no, porque miles de razones. Pero si uno pone matrícula gratis en la universidad, pues la competencia de las universidades públicas va a ser todavía más dura. ¿Sí? Entonces, eso en lugar de, digamos, de resolver estos problemas de desigualdad, puede terminar agravándolos. Sí, sí, Claro, puede sí. terminar agravándolos porque entonces solamente quien tiene la capacidad académica entra a la nacional y el que no le toca endeudarse y meterse en una privada. ¿Sí? Entonces, digamos, son cosas que hay que como que
estudiar con mucho detalle, porque yo creo que en lugar de resolver el problema de desigualdad, puede terminar agravando. Sí. Profe, uno va viendo que organizarse para generar políticas públicas, eh, pasar las políticas para Ujú. que en alguno de los específicamente el organismo del Estado que está a cargo de convertirlas en leyes, ¿cuál, profe? Es Es el Senado de la República. ok, entonces Sí. pasarla, por ejemplo, a que un senador Ujú. la ponga Sí. sobre los folios, que la ponga allí para que sea estudiada. Es decir, es Sí. complicado, es Es difícil muy complicado. y Sí. incluso no sé por qué le sugiere a uno como un panorama como desesperanzador. Ujú. Y eso me permite la siguiente pregunta. ¿Existe una Ujú. política, un ejemplo de política pública exitosa en Colombia en términos de educación, profe? En términos de educación, depende. Si uno le pregunta al gobierno de turno, todas. Sí, Si ok, uno sí. al gobierno que la propuso, todos dicen que sus políticas fueron súper exitosas. Son Sí, maravillosas. sí, son maravillosas. Pero, aquí es donde la cosa se pone un poco más compleja, es que, pero hay muy poca evaluación, como en serio, eh, de las políticas públicas que se hacen en Colombia. Hay Ok. muy poquita, digamos, evaluación, así como bien juiciosa, sí, porque muchas veces las únicas evaluaciones que tenemos son los informes que hace, no sé, alguien en el Ministerio de Educación al que el Ujú. ministro le dice como necesito un informe porque necesito mostrar resultados, porque hay auditoría o porque hay rendición de cuentas. Entonces, generalmente las evaluaciones que tenemos son las rendiciones de cuentas, pero eso no es una evaluación, está muy lejos de ser una evaluación. Ujú. Eh, Yo creo que, bueno, hace un rato mencioné una que me parece exitosa y es el PAE, es de las políticas que Estamos más hablando éxito del han plan de tenido. alimentación escolar. El plan de alimentación escolar, Ok. sí. Es curioso porque lo que descubrieron justamente unos economistas de los Andes, sí, es que el plan de alimentación escolar no tiene efectos directos, por ejemplo, en el desempeño de los estudiantes, en cómo les va en la prueba del ICFES, en el Saber 11. Sí, Ok. no tiene efecto directo en Saber 11. Sin embargo, y esto es lo curioso de cómo, digamos, de lo que puede hacer uno en ciencias sociales, en donde sí tiene efecto clarísimo es en la reducción de la deserción, y no solo de la deserción, sino de la ausencia escolar. Sí, resulta que la gente falta menos al colegio, porque si va al colegio, mal que bien, pues al menos tiene comida. Sí, aprenda o no aprenda. Sí, entonces digamos, el programa de alimentación escolar tuvo un efecto en que se redujera el tiempo en que la gente no va a la escuela. Sí, eso Ok. se redujo sustancialmente. Pero resulta que tener más exposición al colegio, pues sí tiene efectos en que la gente aprenda más. Sí, entonces es como, digamos, el efecto no se logra de manera directa, sino que siempre hay como una tangente, porque es que esto, digamos, y esto es un poco lo que muchas veces los economistas no consideran, y es que la gente tiene voluntad. Sí, Ujú. sí. Eh, este es, digamos, yo sí creo, digamos, ahora, digamos, acercándome un poco a lo que han hecho, porque la mayoría de la política pública es diseñada por economistas. Esto es una cosa terrible. Sí, no solo por los sesgos que tienen los economistas, no todos, obviamente, sí, eh, pero pues siempre están pensando en términos de eficiencias, en términos sí, de económicos, sí, pero pues yo creo que no tiene que ver más allá de eso y es, bueno, porque mal que bien cuando uno le pregunta a la gente en la calle, como, ¿usted quiere más plata, necesita más plata? Pues obviamente la gente va a decir que sí. Sí, nadie le va a Ok, decir a sí. uno como, no, no, gracias, yo tengo suficiente. No, sobre todo en un país como Colombia. Entonces, yo creo que también hay una manera como inteligente de aprovecharse, digamos, de esto, en lo que están pensando los economistas, pero siempre tratando de mirar, bueno, cuáles son los objetivos en los que piensa la gente. Y eso es, digamos, la razón de por qué algo como el PAE funcionó. Sí, es como, Ok. yo creo que hay más, sí, yo creo que hay más, pero también hay evaluaciones como súper contradictorias. Por ejemplo, mm, de las cosas que le digo así como recientemente, los colegios en concesión. Sí, esto se Ah, volvió ok. un ejemplo para el mundo entero,
porque Colombia fue como de los países pioneros en colegios en concesión. Sí, sí, eso, vamos, eso se implementó en Colombia y luego se teorizó. Es una cosa muy Ujú. curiosa porque en Colombia funcionan desde los 90. eh, y resulta que hay montones de evaluaciones en todo el mundo mostrando cómo los efectos, los colegios en concesión tienen, o sea, cómo tienen efecto en que la gente le vaya mejor en pruebas estandarizadas, pero también hay otro montón digamos, de estudios mostrando cómo los colegios en concesión han tenido efectos gravísimos en las condiciones laborales de los profesores. Ujú. ¿Sí? Porque entonces, claro, si uno trabaja, y cualquiera que ha sido profesor de colegio sabe esto, que la diferencia de trabajar entre un colegio público y uno privado es abismal. ¿Sí? Es abismal, es que en un colegio privado tranquilamente uno le pueden poner a dar 30 horas de clase, de corrido, toda la semana. Y eso horas para mirar a ver si prepara algo y evaluar a 200 estudiantes o 300 estudiantes. ¿Sí? Claro, entonces, sí, eh, lo que no muestran estos estudios de la efectividad de los colegios de concesión es quiénes son los que salen perjudicados, es a quién Ok. beneficia y a quién perjudica. Sí, un poco, digamos, por eso me gusta, digamos, esta teoría que estoy utilizando, que es el realismo crítico, porque, digamos, el realismo crítico soporta una teoría de evaluación de políticas públicas que se llama evaluación realista, Ujú. ¿sí? Eh, y la pregunta clave cuando, digamos, en el marco de la evaluación realista de política pública, la pregunta clave no es si una política pública funciona o no, porque esa respuesta siempre va a ser incompleta. Digamos, la pregunta grande es si funciona, para quién funciona, en Ok. qué condiciones y en qué contexto funciona y cuáles son las razones que hace que funcione o que no funcione. Sí, entonces, claro, ahora va a ser evaluación de política pública en un sentido mucho más amplio y no en este sentido puramente pragmático de si funcionó o no, es todavía mucho más complicado. Hay una cosa, Alejo, y es bueno, un pequeño paréntesis para las personas que Uh están -huh, conectadas, agradecerles enormemente por estar en este espacio. No, uh no -huh, muchas personas suelen sacar el espacio para sentarse a escuchar, y más sobre políticas públicas, ¿no? El Laboratorio Filosófico acompaña en la actualización de manuales de convivencia. eh, son contextos un poco más particulares dentro de los uh colegios. -huh. Examinar los acuerdos a los que llega una comunidad para sacar adelante sus relaciones convivenciales. Y cuando uno está reunido con los colegios hablando sobre decretos, leyes y sentencias, uy, carambas, los rostros de algunas personas es, "Oh, ya vas a acabar", porque no es sencillo. Entonces, de verdad, muchas No. gracias a las personas que se han conectado y que han estado ahí, muy, muy atentas y muy atentos a la conversación. Natalie está por acá. Natalie, hola, gracias por escuchar este espacio. Ella nos hace una pregunta que tiene que ver con cómo mejorar el abordaje de los países latinoamericanos sobre la cuestión de la calidad del profesorado y el desarrollo profesional en sus políticas educativas. Yo, an- Wow. yo haría una pregunta antes de esta, y es, ¿cómo comenzamos a organizarnos como profesores para hacer esto que Natalie está proponiendo en esta pregunta? Porque es que yo sí veo o siento o percibo, puedo estar equivocado, seguramente lo estaré, pero dentro de la experiencia del trabajo que se ha venido haciendo a nivel Bogotá, en el laboratorio que trabaja con colegios públicos y privados, sí percibo eso. Es muy difícil. Las hay, pero es muy difícil encontrar una institución que trabaje en sinergia, y es muy difícil encontrar instituciones, por ejemplo, privadas que tengan profesores que estén investigando, pero para asuntos propios, digamos, del contexto de donde se encuentra la institución, y asuntos propios del contexto donde se encuentra ubicada su praxis, por ejemplo, docente. ¿Sí? Sí, investigan es porque están haciendo una maestría o están, ¿sí? Y tal vez utilizan elementos de allí, pero profesores investigando dentro de la institución, para una educación situada, para un contexto, para una realidad que circunscribe los colegios donde están, rara vez uno los encuentra. Los encuentra mucho en la academia, en las universidades están los profesores que investigan, y algunos profesores en sectores públicos, allí hay varios. Sí, pero entonces falta eso y falta organización del cuerpo docente para que justamente esta responsabilidad de generar políticas públicas no sea solamente de los economistas, como lo decías tú hace un instante, sino que sea de quienes están dentro del aula y que saben cómo está funcionando el aula y que sabe qué está pasando en el aula.
Entonces, ¿cómo organizar Ujú. a los profesores para esto que está preguntando Natalie? Bien, sí, yo creo que estas cosas como bien complicadas, porque yo creo que los profesores, digamos, lo que muchas veces sucede con los profesores, y lo digo, digamos, nunca pasé por colegio, y hay veces digo como debí haber dado clase en colegio alguna vez, aunque estuve acompañando prácticas de mis estudiantes cuando estaba en la pedagógica. Eh, en, eh, Claro, lo que sucede muchas veces es que las políticas funcionan como en cascada y las responsabilidades dentro de las instituciones también funcionan más o menos así, como en cascada, como el rector dice algo, entonces ahí le pasa la voz al coordinador, ese coordinador le pasa al coordinador de área y eso termina en manos del profesor, ¿sí? Y casi, digamos, casi cualquier, sí, no solo cualquier política pública, sino cualquier, mm, así más o menos funciona como las universidades, como que la responsabilidad es jerárquica y en cascada, y va cayendo, va cayendo, va cayendo, y al final toda la responsabilidad recae sobre el profesor, ¿sí? Que termina con unas sobrecargas terribles. Sí, yo creo que nos hace falta un poco, voy a ponerlo así, justamente como más investigación de qué es lo que está pasando con los profesores o cómo la calidad de vida del profesor afecta el aprendizaje de sus estudiantes. Sí, o sea, investigaciones sobre eso he visto muy pocas. ¿Sí? Y ahora el trabajo cualitativo me parece muy chévere, muy interesante, muy valioso, muy importante, pero si uno se queda solamente con el trabajo cualitativo, eso no va a impactar las políticas públicas. ¿Y por qué no? Porque van a decir como, bueno, necesitamos más evidencia. Sí, Ah, ok. desafortunadamente, hoy en día, digamos, hay todo este movimiento que, digamos, justamente viene de la mano del neoliberalismo y de todas estas como corrientes económicas a nivel mundial, aliadas o ligadas a la globalización y se llama la política pública basada en evidencias. Es que necesitamos evidencias para proponer algo que funcione. Eh, yo creo que sería muy fácil recoger evidencia de cómo las condiciones laborales afectan la calidad de vida de los profesores y cómo eso influye en el aprendizaje sobre sus estudiantes. Lo que pasa es que, claro, como no es el interés de los economistas, como no es el interés de mucha gente, pues no se está haciendo. Sí, pero uno, digamos, era una de estas cosas que yo quería hacer cuando estaba en la pedagógica, es voy a recoger si uno de profesor en una universidad, siempre a uno le hacen como ¿cómo se llama esto? Se me olvidó, como su plan de trabajo. Sí. Sí. Uno tiene Ujú. plan de trabajo aquí, plan de trabajo allá, plan de trabajo allá. Pongámonos a recoger planes de trabajo en las universidades y miremos cómo el tiempo de preparación de horas de clase de los profesores, ¿sí? Afecta en que a los estudiantes les vaya mejor en saber pro o no. Ujú. Estoy casi completamente seguro, obviamente no tengo la evidencia, pero estoy casi seguro que si uno hace un estudio de eso, sí, va a mostrar que, oiga, es que si le damos más horas de preparación a los profesores, a los estudiantes les va a ir mejor. Sí, claro, porque las universidades no hacen eso. Uno que es profesor lo sabe. Sí, si un profesor, digamos, tiene ese conocimiento como intuitivo al respecto, pero cuando uno va a pelear el plan de trabajo con su superior, con el director de programa o con sí, la directora de capital humano de las universidades o en el caso de los colegios con quien sea, sí, en Calidad. los cuales públicas sí, de capital humano, perdón, Ujú. sí, ¿qué es lo que sucede? Que le dicen a uno como, no, es que no hay plata, de malas, sí, y uno es como, no, pues es que no solo, o sea, eso va a tener efectos en términos de plata, pero lo que pasa es que la vuelta es larguísima, sí, Ujú. eh, pero no es que eso no vaya a tener efectos económicos, no es que mejorar la vida a los profesores no, o sea, obvio que va a tener efectos, sí, sí, con los estudiantes, sí. Pero es muy poca la investigación que se hace al respecto. Es solo como para poner un ejemplo. Entonces, claro, eh, sí, ¿cómo? Porque, digamos, también me preocupa a mí como profesor. O sea, me tocaba dar, no sé, ya no recuerdo, 20 horas de clase a la semana, 10 cursos todos distintos en un semestre. Sí, eso es como yo no sé cómo sobreviví, sí. Y tampoco es que me fuera tan mal.
Sí, porque conocí gente que estaba mucho peor. Sí. Entonces, y uno cree que trabajar en una universidad es mejor que en un colegio y he conocido un montón de gente últimamente que se presentó al concurso para profesores del distrito, para profesores del magisterio, porque decía, estoy mamada de la universidad, esto es terrible, no tengo tiempo para nada, estoy súper ultra explotado, que prefiero trabajar en el sector público en donde doy clase de 7 a 12 o de 1 a 5 y se acaba el día y pues es más estresante en otro sentido, pero es más tranquilo también, incluso en términos de responsabilidad. Sí, entonces, claro, también hay otro problema, y es que la privatización de la universidad hace que hacer algo así como un sindicato de profesores de universidades públicas sea imposible. ¿Sí? O sea, no hay manera de agremiarse como profesor de universidad privada, Ujú. porque apenas uno lo hace, pues entonces ya, Claro, sí. tú eres el problemático, entonces no sirves, no nos sirves. Claro, claro. Y digamos, con esto de las universidades de contratar profesores a un año, por ejemplo, hace muy poco pasó, el año pasado pasó este caso del profesor Leonardo Tovar, que llevaba 27 años en la Universidad de Santo Tomás, En la Santo Tomás. y lo despidieron de un año para otro como gracias, muy amable. Es un señor que ya está para pensionarse, ¿sí? Que trabajó yo no sé cuántos años en esta universidad y al final la patadita de la buena suerte. Sí, es una cosa terrible. Sí, claro, también hay algo ahí, o sea, y eso, digamos, eso tiene efectos sobre lo que se le enseña a los estudiantes. Claro, Sí, porque claro. entonces, ¿quién va a llegar a reemplazarlo? Pues, sí, esto no se trata sí, no se trata de quién enseña mejor al final en las universidades, incluso en los colegios. Se trata de quién aguanta más, sí, sí, de quién aguanta dar más clases, porque entre más clases, sí, si uno es profesor de cátedra, sí, sí, el mejor profesor de cátedra es el que más horas tiene. Eso es una mentira. Ujú. Sí, yo no creo que esas clases sean buenas. Sí, sí, yo cuando me tocaba dar a mí 7, 8 clases al semestre, yo no creo que fueran buenas. Claro, Sí, claro. Alejandro, sí. una pregunta Ujú, para ir un poco como uniendo desde donde arrancamos y ujú, todo esto que tiene que ver con políticas públicas. Yo te la voy a poner ujú, por acá. Tiene que ver un poco con esta idea y bueno, tu formación es filosófica. Hay otros ujú. campos para la filosofía. ¿Qué relación puede existir entre la filosofía y el diseño de políticas públicas? ¿Y qué papel tiene allí la filosofía? ¿A qué Yo se la creo está que, jugando? yo creo que uno como filósofo tiene muchísimo que hacer. Sí, uno tiene muchísimo que hacer porque, además que bien, uno es bueno para leer en Ok, un sentido muy amplio de la palabra. Sí, para leer, por ejemplo, ¿qué piensa la gente? O sea, si a uno de filosofía le enseñaran un poco más de investigación cualitativa, uno sería un etnógrafo buenísimo. ujú, Sí, o sea, un etnógrafo además, clave en la etnografía es hacer hermenéutica. Sí, sí, lo primero que aprende cualquiera que estudie antropología o cualquier cosa que tenga que hacer etnografía es hermenéutica. Sí. Eh, uno también es bueno, o debería hacerlo, creo yo, resolviendo conflictos. Si uno es capaz de resolver acertijos conceptuales súper complejos, uno también debería ser al menos bueno, digamos, mediando, ¿sí? Con los conflictos, con diferencias de opinión, ¿sí? Con cómo. Entonces ahí yo creo que el papel de un filósofo es clave en muchos sentidos, porque uno podría aprovechar, digamos, el privilegio en cierto sentido que da la academia para conectar lo que piensa la gente de a pie, aunque uno de filósofo sea uno más, sí, porque finalmente uno claro. es uno más, aunque hay muchos que se creen de, sí, de clase más alta, sí, eh, y lo que piensa la gente de a pie con los que están gobernando. Ujú. Sí, yo creo que es clave el papel del filósofo de conectar voces. Sí, y uno es muy bueno para eso. Sí, la formación de uno de filósofos, si uno es capaz sí, de conectar a Heidegger con, no sé, ¿quién se me ocurre? Sí, cualquier otro, sí, se me ocurrió Heidegger porque es el más difícil de todos, pero si uno es capaz de conectar a Heidegger con, no sé, Marx, sí, es capaz de conectar lo que sea. Yo iba a Sí, decir que con Bad Bunny.
Uy, no, yo Nada, mejor, mejor. también se puede, y hay filósofos que los han hecho. O sea, hay una tesis súper famosa en la Universidad de la Costa sobre la champeta y la hermenéutica y la Ok, fenomenología. bueno, Sí, ok, ok. entonces, Quedé sí, bien parado. sí, sí, entonces, ¿por qué no? Sí, Ok, ok, ok. mm, sí, Es entonces, si que, uno es capaz de conectar cosas, o sea, ¿por qué no conectar a la gente, sobre todo cuando tenemos en un contexto como el colombiano, donde tenemos tantos conflictos? Yo creo que la voz de la filosofía es clave para tratar de comprender el conflicto. Sí, para tratar de comprender por qué la gente está en conflicto y tratar de mirar cómo hacemos para superar, ¿sí?, los distintos conflictos, porque yo creo que el conflicto no es uno solo. Sí, pero en ese sentido, entonces la filosofía está súper vigente. sí, Uf, total, qué sí, horizonte total. de acción el que tiene. O sea, hay mucho para hacer para los filósofos y las filósofas, por supuesto. Sí, hay muchísimo que hacer. Lo que pasa es que, claro, también el problema es que, sí, eh, que muchas veces, digamos, y eso me pasó a mí, hablo un poco a título personal. Uno como filósofo como que se acomoda, como que, es que los filósofos no hacemos eso, pero en serio, sí. Una vez recuerdo una discusión que tuve, pues no era una discusión, estábamos ¿qué era? En un coloquio, sí, no recuerdo, era como un panel de discusión entre distintos filósofos y filósofos que estábamos en ese momento. Claro, eh, y surgía esta pregunta de que pues es que el filósofo no tiene que darle respuestas a los problemas que están sucediendo digamos, en el país o en la sociedad. Sí, digamos que uno no puede cargar al filósofo con- con la responsabilidad de generar las soluciones, pero también yo creo que uno filósofo, como filósofa, no se puede hacer el loco al respecto. No se puede hacer el loco Ujú. de lo que está sucediendo, porque es que yo creo que, o sea, si estamos en no sé, si uno pone a un filósofo a jugar los juegos del hambre, ¿sí? ¿Sí? Haciendo caricatura de esta, digamos, de la película esta de los juegos del hambre. Sí, si uno pone al filósofo en ese contexto y el filósofo prueba que no es valioso para nada, es el primero que van a echar a la hoguera. Sí, Ok. y yo creo que un poco eso ha pasado, digamos, con la filosofía, digamos, en estas como grandes discusiones sobre cosas como, sí, como desigualdad social. Ujú. Sí, sí, es que si el filósofo no es de los que está ahí diciendo como, es que sí, tenemos que hacer esto, sí, proponer, hacer cosas, sí, pues es el primero que van a decir como, usted no sirve para nada, sí, Ok, echémoslo, ok. acabemos la filosofía, sí. Y yo creo que eso, digamos, ahí hay una discusión como bien compleja y es que mal que bien a la filosofía nos ha tocado este papel de probar que servimos para algo. Y es Ujú. terrible, es súper triste, es horrible. Sí, porque es que uno dice como, o sea, justamente sí, la idea de la filosofía es que como que no sirve para nada. Sí, y hay, como para volver a la pregunta del comienzo, hay como muchos como prejuicios de la gente que dice que la filosofía es algo que no sirve para nada porque se la pasan es ahí pensando, pero no hacen nada. Y yo creo que, digamos, obvio es un prejuicio terrible, pero una pequeña responsabilidad, seguramente no muy grande, también tenemos los filósofos porque justamente nos hemos dedicado a eso, a no hacer nada, Ujú. ¿sí? Entonces yo sí creo que sí, o sea, que sí hay mucho por hacer de parte de los filósofos, de parte de la filosofía. Sí, lo que pasa es que también nos toca pelear en unas condiciones muy complicadas. Yo, digamos, he tenido estudiantes que han durado 2, 3, 4, 5 años tratando de buscar trabajo. Es muy duro, ¿sí? Y casi que enloquece. Entonces, claro, también en un contexto como el colombiano, en donde el desempleo es tan alto, pues ¿quién va a ser el primer sacrificado? El filósofo. Sí. Claro, claro, claro. Estaba, a propósito de eso que mencionas, estaba pensando en la cantidad de veces que con los compañeros que estamos en el laboratorio hemos visitado instituciones y tan pronto en la portada leen laboratorio filosófico, dicen, uy, ¿cómo así filosofía? Y Sí. eso es abrir una puerta y comenzar un diálogo bastante tenso de Ujú, explicarle a la persona que recibe el documento cómo la filosofía
no es únicamente una vaina que se limite a una clase histórica lineal, Ujú, sino como los campos de acción que tiene son muchos: asesoramiento ujú, académico, asesoramiento convivencial, si se quiere asesoramiento de bienestar empresarial, apoyo en las universidades. Es decir, el campo de acción del filósofo es grande, es ujú, grandísimo. Y es eso, es un poco entrar en diálogo, a decirle, mire que todo lo que puede hacer un filósofo es bastante, ¿sí? ujú, Y es también, después de golpear la puerta, decirle, vea el trabajo, miremos el trabajo, trabajemos, ujú, y cuando va avanzando el trabajo, van diciendo, oiga, sí, yo no había visto eso. Claro, es la habilidad del filósofo de al encontrarse situado en el mundo, de al tener esa habilidad que se va adquiriendo con el pasar del tiempo y con unas prácticas de leer el mundo de forma conceptual, de leer el mundo de forma categórica, de poder rastrear unas causas, si se quiere, de poder mirar cuáles pueden ser unos efectos a partir de ciertas entradas. No sé, dice por ahí, o escuché en algún momento a un profe que decía, de tener esa capacidad de leer el contexto en hombros de quienes han pensado. ujú. Esa habilidad que tiene el filósofo no puede estar encasillada en solamente un salón de clase de la misma, porque eso sería ir en contra de la naturaleza de la filosofía, que justamente se niega a ser encasillada, Ujú. ¿sí? No permite que la vayan a encasillar. Entonces eso me hacía pensar eso que tú mencionabas hace un instante. Sí, sí, Hay, sí. hay una pregunta que nos deja Liliana Rivas. Hola Liliana, gracias por escucharnos. De verdad, muchas gracias por estar pendiente de este espacio de conversación. No vamos a lograr abordar la pregunta en este espacio. Sin embargo, yo sugeriría, Liliana, si estás de acuerdo, y por supuesto, profe Alejandro, si su merced también está de Ujú. acuerdo, que Liliana nos pudiera compartir aquí en el chat o por interno un correo electrónico. Yo puse la pregunta en pantalla para no dejarla por ahí volando en el chat de Facebook, y que al dejarla allí al compartirnos, perdón, el correo electrónico, el profe Alejandro pueda responderle esa pregunta y que no se vaya a quedar como en el, Mm. como en el chat. No sé si están de acuerdo y si les parece. Aunque yo quisiera responderte así rapidísimo, sí, porque Ah, me ok, parece una listo. pregunta compleja y bien interesante que, digamos, me parecía un poco, sí, triste dejarla, pues pasarla por alto. Y es que, claro, aquí yo creo que Liliana, no sé si es María Liliana Rivas, eh, Simón, sí, eh, el asunto es, también tenemos que, digamos, hay una responsabilidad del educador por educar a la gente para formular políticas públicas, ¿sí? Ujú. Lo que pasa es que eso es pelear contra el sistema, ¿sí? Es pelear contra el sistema, ¿por qué? Porque el sistema está diseñado, digamos, en una visión como más tradicional de la educación. Nuestra política ya está diseñada y el estudiante es simplemente alguien que está al fondo de la cadena, que no se tiene que preocupar por la política, porque se le considera como alguien que todavía no es experto o sea, no se le considera un interlocutor válido. Ok. Yo creo que eso en Colombia ha cambiado, justamente la Constitución del 91, y por eso hay cosas como la representación estudiantil en todos los niveles, desde el personal en los colegios hasta los representantes en las universidades. Y es esta idea de que a la gente se le tiene que, digamos, se le tiene que enseñar también a participar en política. Eh, pero eso, digamos, porque hablo de que el problema es como más sistemático, pues porque es que seguimos en digamos, en un modelo de democracia participativa más que representativa, más que participativa. Ok, ok. Sí. Entonces, claro, seguimos en un modelo en que sí, participar es súper difícil. O sea, yo quisiera, no, obviamente no, pero, bueno, no obviamente, pero sí, yo quisiera ser, no sé, senador de la República. O sea, o sea, ¿qué necesita uno para ser senador de la República? O sea, eso es una cosa muy difícil. Sí, es muy, muy complicada porque uno no solo necesita privilegio, plata, tener familia conocida, tener más amigos políticos. O sea, ¿sí? Eso es un esfuerzo gigantesco, ¿sí? Que solamente quien está en una posición de privilegio puede hacer. O sea, yo creo que en Colombia ha habido experimentos muy curiosos como el embolador que era representante de la Cámara, Ok, ¿sí? Que ok, fue un sí, sí. fracaso.
Sí, que fue un fracaso, pero pues realmente este pobre señor era una marioneta de un montón de gente que lo estaba impulsando ahí detrás. Sí, para decir, mire que es que sí somos, sí Representabilidad. representamos al, sí, o sea, pero yo creo que en este momento tenemos una seria crisis de representabilidad porque es que la gente que está gobernando, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, no representa realmente la gente, ¿sí? Y que quisiera hacerlo, pues es que no tiene las posibilidades y además es que es muy difícil porque es que además el mundo político es terrible, ¿sí? Es una carnicería espantosa, ¿sí? O sea, no sé, yo pienso en, sí, mis amigos que han incursionado en política. Por ejemplo, yo estudié con Irene Vélez, hicimos pregrado los dos en la Nacional. Sí, Ok, sí. Y a esta mujer básicamente le acabaron su carrera política. Yo espero que no, porque es una mujer súper inteligente. Yo la admiro mucho, incluso antes de que se metieran todas estas cosas. Eh, sí, súper inteligente, súper capaz, pero digamos, por una cosa que obviamente metió la pata, es que no, digamos, no hay nada que excusar al respecto. Sí, pero si hubiera sido otra persona en otro contexto que hubiera hecho lo mismo, no hubiera pasado absolutamente nada. claro, sí, es cierto, es Sí, cierto. sí. Ujú. Entonces, claro, también uno, digamos, si no tiene todos estos privilegios digamos, de la clase dirigente, eh, está muy expuesto, muy expuesto. Sí. Entonces, digamos, eso me parece como, como difícil de entrar a hacer como política en serio en Colombia. Sí, sí, cuando era coordinador en filosofía me parecía que estaba demasiado expuesto, que era como, uy, no, Sí, es una responsabilidad muy grande, yo no quiero. Sí, estaba sí, pensando que lo difícil de ser senador no es ni siquiera eh, la preparación académica que debas tener, porque para ser senador ujú, no se necesita tener un doctorado, un no, magíster, sino ujú, más bien es eso, lo que tú mencionabas, ¿no? Tener ujú, dinero, tener las palancas y poder llegar allá. Y eso sí que es de unos pocos, ¿sí? Eso sí ujú, que es exclusivo de unos pocos. Profe Alejandro, de verdad yo ujú, agradezco muchísimo este espacio de conversación y quisiera cerrarlo con una última pregunta. Juro que no voy a volver a preguntar más ujú. cosas. Claro que Y sí, tiene no, que no hay ver un poco problema. voy a ponerla por acá, profe. Ahí nos han dejado varios Ujú, mensajes en el chat. Gracias a Anea, a Natalia, a Liliana, que nos han estado escuchando. Y dejo la última pregunta. ¿Qué tipo de filósofo eres? ¿Qué Esta es la tipo de pregunta filósofo? sorpresa. Esta es la pregunta. ¿Qué tipo de filósofo soy? Oh, soy uno muy raro. Soy uno muy raro porque yo me considero un desertor de la filosofía en sentido académico. O sea, yo deserté de la filosofía en sentido académico. Eh, pero cuando me di cuenta que había desertado, me di cuenta que la filosofía ya estaba muy metida en mi, como en mi modo de ser, ¿sí? Y que es chévere, o sea, sí, es chévere en muchos sentidos, en otros es también una gran como responsabilidad, eh, porque es que uno si se toma en serio la filosofía, eso de que uno vive de cierta manera es en serio, o sea, sí, uno no puede, o sea, a mí me cuesta mucho, sí, cuando iba, no sé, a los partidos de fútbol, yo, digamos, por tradición familiar soy hincha de Millonarios, sí, aunque, digamos, no sigo el equipo hace muchísimo tiempo, sí, pero incluso era un estadio y cuando escucho a esta gente que se empiezan a echar madrazos del uno al otro así como sin pensar, yo era como, uy, no, un momento, yo no puedo hacer esto. Sí, sí, uno ve a la gente así como, sacando toda su adrenalina y uno es como, eh, no sé si es por haber estudiado filosofía, no sé por qué exactamente sea, sí, pero yo tengo que, cada vez que hago algo, tengo que parar al menos un instante y pensar como, ¿quiero hacer esto? O de pronto no. ¿O por qué lo estoy haciendo? Ok. Sí, sí, yo creo que es una cosa como que le cala a uno en su vida, incluso en cosas muy básicas. Y lo que me parece muy paradójico es que yo conozco muchos filósofos así de profesión, con doctorado y toda la cosa, sí, que hacen unas cosas súper ridículas que uno dice como, oiga, pero sí es filósofo, pero no está pensando qué hacer con la vida. Sí. Sí, entonces yo creo que,
Digamos que estas cosas de la filosofía justamente se sale del título académico por eso, porque es como sí, como, como vivir, digamos, consigo mismo y yo Ujú. creo que la responsabilidad es muy grande porque es como consigo mismo, pero al mismo tiempo ser muy consciente de todo lo que sucede alrededor en términos de la gente, de discusiones contemporáneas. Yo recuerdo o sea, discusiones que tuvimos hace 10 años la, en la Nacional, en donde decía que la filosofía feminista no era filosofía y uno era como, ¿what? Sí, sí, que no, que eso era muy gaseoso y que eso era muy etéreo o que Upa. eso estaba demasiado conectado con el mundo, entonces que ya eso tampoco era, sí, eso no era la filosofía pura. Sí, es como, oye, espere, entonces, ¿qué entendemos por filosofía? No sé si será lo mismo en la actualidad, hace mucho tiempo que no paso por la Nacional, pero sí. O un profesor de filosofía justamente diciéndome que es que la Nacional es para las élites, y uno es como, uy, un momento, sí, ¿qué está pasando acá? Sí, sí. Cara, Entonces, para las sí, ¿no? élites. Sí, 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 así, literal. Sí. Y uno diría, uy, si uno estudia filosofía y piensa eso, ¿por qué lo piensa? Sí. O si lo habrá pensado seriamente antes de decirlo. Si lo habrá pensado profundamente todo lo que quiere decir eso antes de expresarlo. Entonces, Profe, yo en lo personal agradezco mucho porque me llevo bastantes reflexiones. Sí, bastantes, mm, es bastante. Eh, Agradezco mucho también el espacio porque aunque los tiempos por distancia a veces hacen que sea difícil, valoro enormemente que después de una jornada de trabajo, después de una jornada en la que hay cansancio, eh, su merced esté ahí regalándonos un poquito de eso que está dándole en este momento como un horizonte a ese doctorado por el que está caminando. ujú, Entonces eso también lo valoro mucho y lo agradezco muchísimo. Y lo ujú, tercero, bueno, decirle que aquí en Colombia con el laboratorio Cuente, pues para lo que su merced desee, es decir, es una intención que inició hace un año, eh, hace 2 años, perdón, ya vamos para 2 años. wow, Y eso, por ejemplo, ha sido importante, ha sido muy importante, sobre todo porque comenzó con uno y aquí ya hay varias personas ujú, que están como tratando de hacer, diría uno en el colegio, allá en el colegio distrital, patagallina para sostener, ¿sí? Entonces eso, sí, eso también es muy importante. Por eso yo agradezco mucho por el tiempo que nos ha brindado y por compartirnos un poco todo este trabajo que viene adelantando. Profe, muchas gracias por estar con nosotros y les cedo la sí. palabra para que se pueda despedir. Sí, no, a ustedes, muchísimas gracias, no, a ustedes porque me parece también, digamos, he estado siguiendo más o menos no muy de cerca lo que el tiempo me deja, como lo que han estado haciendo, que me parece como un trabajo bien interesante y además porque yo sí creo que, o sea, que la filosofía tiene que tomarse otro montón de espacios que están, digamos, cooptados por otro montón de gente de la filosofía, podría ser un trabajo muy valioso, sí. Sí, yo creo que debería haber, por ejemplo, más filósofos estudiando economía, ¿sí? Debería haber más filósofos siendo influencers, debería haber más filósofos siendo, no sé, mm, incluso músicos de la calle, ¿sí? Incluso, o sea, sí, hay muchos espacios y, digamos, hay mucho, mucho terreno que conquistar. Sí, lo que pasa es que, claro, no es fácil. Sí. Eh, no es tan chévere ponerlo en estos términos ahora que ando estudiando cosas de teoría de colonial en terreno que conquistar suena, pues vamos al colonialismo, no, no se trata de eso, se trata más bien es que justamente hay terreno en disputa, sí, terreno en disputa en donde hay muchos intereses y en donde la filosofía, digamos, puede defenderse, digamos, de muchas maneras. Sí, porque aunque no defiendo la filosofía como academia, sí defiendo la filosofía desde, digamos, desde un punto de vista más político. Sí, es que sería el mundo sin filósofos. Sí, sería un desastre. Sí, sí, sobre todo, lo que me parece más triste es, bueno, que sería sí, la cultura occidental sin la filosofía. Oigan, en serio, sí, la filosofía, la cultura occidental está acabando con la filosofía. ¿Cómo así? Si ellos mismos se la inventaron. Sí, Ok, 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 ok. sí. Profe, muchas gracias. Quiero pedirte un favor Bueno, y es que al finalizar la transmisión te quede solamente un minuto. Prometo demorarte claro un que sí. minuto más tras Sí, no hay bambalinas. problema.
agradecerle Claro a que sí. Natalia y a las personas, a Liliana y a las personas que se conectaron, invitarlos también o invitarlas a que sugieran nuestras redes sociales en este ejercicio de divulgación con personas que conozcan y que ustedes crean que pueden estar interesadas. Y si no están interesadas, ¿por qué no se las llevan bien? Así hágalo por venganza, no mentiras. Comparta nuestro trabajo, que lo hacemos con mucho cariño. Y bueno, que seamos más personas trabajando por el valor de la experiencia, que es el lema del laboratorio. Gracias por Claro escucharnos que sí. y nos vemos en un próximo Voces Divergentes. Gracias. Vale, muchas gracias.